¿Me escuchan? Sí, profe, escuchamos. Bueno, bueno, los escucho, gracias por la grabación. Los escucho, díganme, acabo de mandarles por LED para que lo tengan todos, los temas que van a entrar en el parcial, para que así a todos les quede bien claro cuáles son los temas a evaluar. Si alguno tiene alguna duda, me pregunta, pero está ahí en LED. Y espero, me han mandado algunas consultas por mail y me gustaría que me lo pregunten ahora, así la vemos entre todos, ¿les parece? No sé si están. ¿Quién me lo preguntó por mail? Bueno, los escucho. Si alguno tiene alguna duda, Yo veamos. tengo, profe, un par de preguntitas. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas. Pero espere que las busque, que abro bien la carpeta. Bueno, bueno, bárbaro, bárbaro. Yo me voy de aquí y voy a esperar entonces que ustedes me compartan la pantalla, ¿sí? Mientras Yo tanto, tengo yo una voy a duda ir. con respecto a lo que sería el teórico del parcial, si iba a ser más o menos como las preguntas que tuvimos en el primero, o de ese estilo, o cómo Sí, iban a ser. sí y no. Sí, voy a hacer preguntas del estilo del primer parcial y sí voy a hacer preguntas a desarrollar, porque aquí tenemos un lindo teórico para desarrollar. Pregunta, por ejemplo, le voy a pedir que me desarrolle el primer, alguna transformada de Laplace, por ejemplo, el primer teorema de traslación de Laplace, le puedo llegar a pedir que me lo desarrolle. Le puedo pedir que me desarrolle porque la transformada de Laplace de t a la n por f de t es la derivada enésima de la función f de s. O sea, le puedo pedir que me lo desarrolle y me lo demuestre. Eso en cuanto a desarrollo. Le puedo pedir en Fourier, les puedo pedir que me desarrolle cómo llegamos a los coeficientes generalizados de la serie generalizada de Fourier. Le puedo pedir que usted me demuestre que dos funciones, coseno o seno, son funciones ortogonales, que me demuestre por qué ambas son ortogonales entre sí. Le puedo pedir que me demuestre cómo de los coeficientes generalizados de la serie de Fourier llegamos a la serie trigonométrica de Fourier. También le puedo pedir que me demuestre, bueno, son todos los temas, ¿no? Todo lo que fuimos viendo. Le puedo pedir que me demuestre, por ejemplo, si tenemos un intervalo para desarrollar una serie de Fourier y el intervalo no está centrado en cero, el intervalo es un intervalo arbitrario, que usted me demuestre cuáles son, de qué forma estaría encontrando la serie de Fourier para un periodo arbitrario que no es el periodo menos pi y pi. Obviamente que no solo le puedo pedir que me lo demuestre, también le puedo pedir ejercicios prácticos sobre lo mismo, ¿no? Les puedo dar un ejercicio en mitad de intervalo y pedir que lo realicen como más les guste, que obviamente que ustedes ahí decidirán cómo lo hacen, si lo hacen con una serie de senos, si lo hacen con una serie de cosenos, o directamente si lo hacen con una serie trigonométrica de Fourier, lo deciden ustedes. Les voy a pedir transformada de Fourier también, alguna transformada simple de Fourier va a ser algo simple. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, las ecuaciones, la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante series, por supuesto que ahí tengo mucho para preguntar con respecto a punto singular, cuándo es un punto singular de la serie, cuándo es un punto ordinario, y si es un punto singular de la serie, cuál es el método que podemos utilizar para resolverlo, y por qué utilizamos ese método para resolverlo, si es un punto singular, en qué nos deberíamos fijar para saber si podemos resolverlo mediante Frobenius, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para preguntar? No sé si le va quedando claro más o menos el tipo de preguntas o el enfoque que le voy a dar al examen. Sí, sí, profe, clarísimo. Muchas gracias. Claro, bárbaro. Así va a ser entonces. Bien. Bueno, déjenme que los vea. Los veo. Eh, Profe, sí, dígame. una consulta rápida más que nada de si se puede resolver así un ejercicio o no. En Sí. uno de los prácticos, el último práctico que tuvimos, era una función definida en partes, nos ¿Sí? daba pi sobre 2 entre 0 y pi sobre 2, y después era una recta entre pi sobre 2 y pi. En Bien. ese caso,
nosotros siempre justificándolo, podríamos haber hecho o completar la par, o completar la impar, o haber hecho la trigonométrica, o el intervalo arbitrario. Sí, y no solo eso, también me Bien. pasaron un mail sobre ese tema, también me pasaron un mail sobre eso. Usted puede decidir hacer la serie que quiera, ¿sí? Si yo le doy una mitad de intervalo, usted decide si la otra mitad de intervalo la quiere resolver como una serie de cosenos, la resuelve como cosenos. Si elige cosenos, entonces vamos a tener que sacar el a sub 0 y el a sub n, y el b sub n le va a dar 0, ¿está claro? Si Sí. elige una serie de senos, bueno, a sub 0 y a sub n le van a dar 0, y va a estar obteniendo nada más que el b sub n, si es una serie de senos. O sea Claro. que está completando una función impar o está completando una función par. De lo contrario, a lo mejor usted decide no completarla ni par ni impar y quiere hacer una serie trigonométrica calculando a sub 0, a sub n y b sub n, calcula los tres coeficientes y entonces completa una función que no es ni par ni impar. Y además puede hacer otra cosa y puede decirme que entre 0 y pi lo va a tomar como un periodo arbitrario, como entre A y Bien. B. Y la puede resolver con la fórmula de periodo arbitrario. Ahora bien, el mail que me mandaron, que justamente ese era el que estaba buscando recién, Ah, ese creo Facundo que me lo fui yo, mandó. profe. Sí. Bien, perfecto, usted me mandó, bárbaro. Está bien planteado, si lo quiere plantear, lo quiere resolver entre A y B como periodo arbitrario. Está bien, estuvo bien planteado, está muy bien planteado. Lo que no quedó bien planteado fue que usted utilizó la fórmula en el intervalo menos pi y pi para calcular a sub n, b sub n, ¿sí? O sea, si usted plantea intervalo arbitrario, utiliza las fórmulas para el intervalo arbitrario. O sea, si usted me plantea intervalo arbitrario entre A y B, no utilice las fórmulas que se obtuvieron para el intervalo entre menos pi y pi, porque no le va a dar bien. Ese fue el único error que quizás pudo tener, y creo que de ahí tenía como que alguna, alguna diferencia con sus compañeros, que algo así me había puesto en el mail, ¿verdad? Sí, era porque pregunté también al mismo tiempo por el grupo de WhatsApp y me comentaron esto de que, bueno, la podía plantear como función par o impar para no tardarme tanto con el ejercicio. Y eso era lo Claro. distinto, digamos. Claro, exactamente. Bueno, pero son gustos, y para gustos no hay problema. O sea, el tema es claramente que si vamos a hacer un examen, tratemos de ir siempre por el tiempo más corto y no nos alarguemos innecesariamente. Está bien, estuvo muy bien lo que sus compañeros le recomendaron. No solo por eso. Fíjese que usted tiene varios puntos menos de falla al calcular un solo coeficiente que en calcular tres coeficientes, ¿no? Tenemos menos puntos de falla para equivocarnos sin querer en algún cálculo. O sea que, Profe, sí, dígame. no, era en el tercer caso que menciono de hacer la serie trigonométrica entre menos L y L, no el caso del Sí. arbitrario, sino el otro, hubiera sido si fuera simétrico el origen, o no Si importa. fuera, no importa, no importa, porque ahí toma entre 0 y pi, lo puede tomar como que entre A y B. Ah, listo. ¿Sí? No, eso no importa. Lo que sí es que utilice todas las fórmulas correspondientes para el intervalo arbitrario. ¿Está Bien, claro? O sea gracias. que el ¿Sí? criterio que usamos es de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Porque creo que Exacto. punto 3 del TP te pedía hacer Fourier, si no me equivoco, y si lo hacías con serie de senos era mucho más fácil hacer todos los coeficientes y tenés menos Claro, riesgo de equivocarte, claro. ¿no? Así mismo, así mismo. Es siempre de acuerdo a la conveniencia. Siempre y cuando se deje abierto a encontrar cualquier serie. Si se pide, si se dirige a una serie en particular y se pide una serie trigonométrica completa, bueno, hay que hacer la serie trigonométrica completa. Pero si Claro, simplemente se pide la serie de Fourier, y entonces ahí lo dejamos abierto a que pueda ser una serie de senos, de cosenos o trigonométrica, usted elige lo que sea. Bien, eso no va a haber problema. Eso en cuanto a serie de Fourier. Después tenemos Laplace, que va a ir completo, ¿sí? Antitransformada de Laplace, residuos, se los pasé ahí también por leer. Hay muchos, quería decirles algo, hay algunos ejercicios de la guía de profe Claparrota, como nosotros no llegamos a ver convolución, hay mucho que se puede resolver, el profe lo resuelve mediante convolución y nosotros lo podemos resolver mediante residuos, a la antitransformada, ¿sí? Donde en convolución, para quienes lo han visto, le queda
una GDS por FDS y lo resuelve como una convolución para la antitransformada de Laplace. En este caso nosotros podemos utilizar residuos. De hecho, a veces es más simple por residuos que por convolución, pero también es cuestión de gustos. Pero bueno, solo quería decirles que se puede resolver y que residuos va a entrar. Y hay un tema más, porque si va a entrar residuos, va a entrar polos, y si van a entrar polos, va a entrar ¿qué tipo de polos? ¿No? O sea, no nos olvidemos que si tenemos una función racional y tenemos ceros y polos, y tenemos quizás en el mismo punto, la función tiene ceros y polos, hay que ver cuál es el orden del polo. El orden del polo nos va a permitir sacar el residuo, y bueno, y así sucesivamente. O sea, sin querer hay como una cadena de ejercicios que se van a dar. Yo no voy a hacerles un ejercicio en cadena, no voy a hacerles 3 ejercicios en cadena, pero lo que voy es que quizás para resolver un ejercicio hay que tener bien en claro algunos conceptos previos, ¿sí? Que ya entraron en el examen pasado. ¿Bien? ¿Profe? ¿Sí? Acá encontré una consulta, a ver si me sale redactar la pregunta. Dígame. Nosotros en la serie de Fourier, en un intervalo simétrico de 2pi, ¿Sí? teníamos ¿Sí? el A0, el AN y el BN. Yo el A0 sobre 2, ¿Sí? lo tengo como 1 sobre 2pi por la integral entre menos pi y pi. ¿Sí? Eh, Cuando estoy hablando de un intervalo simétrico distinto de 2pi, Ujú. esto no sé si fue un error que copié mal yo en clase o lo dio así en clase. Tengo como que en el intervalo simétrico distinto de 2pi, tenemos como que A0 es igual a 1 sobre 2L. Es A0 sobre 2, es lo mismo. Ah, Es 1 sobre 2L. pero A0 es sobre 2. A0 sobre 2 es igual a 1 sobre 2L, no A0. Exacto. No, no A0, Ahí es está. A0 sobre 2. De hecho, Ahí. usted lo puede corroborar tranquilamente obteniendo, y ahí de paso practica los pasos para obtener A sub 0, ¿no? Porque va a ser, seguramente puede llegar a ser una consulta de parcial, una consulta teórica, que usted me desarrolle los pasos para encontrar la fórmula de la sub 0. Claro. De paso para que no se la sepa de memoria. Entonces ahí se saca la duda. Usted encuentra la fórmula de la sub 0 para un intervalo menos LL, y ahí va a encontrar que es 1 sobre 2L, el A sub 0 sobre 2. Claro, Porque estaba A sub 0 confundido solo le va a dar porque 1 sobre L. yo pensaba recordar que en la clase usted había dicho que era A sub 0 es igual a 1 sobre 2L, que se podía demostrar, pero que no lo íbamos a demostrar. No sé por qué tenía eso en la cabeza. Porque ya lo habíamos demostrado antes para el periodo menos pi, pi, y entonces no íbamos a volver a demostrar que todo el conjunto de funciones ortogonales, que era ortogonal para menos pi, pi, también íbamos a demostrar que era ortogonal para menos L y L, etcétera, etcétera. Era para no alargar tanto haciendo exactamente el mismo mecanismo. ¿Sí? Claro, claro, no, pero yo Exactamente lo el que me mismo. había confundido es que pensé que era A sub 0 nada más, no A sub 0 sobre 2, por eso como que se me mezcló todo. Pero ahí Bien, está. no. Entonces, corregido, A sub 0 sobre 2 es 1 sobre 2L. Bien. Bueno, otra consulta. ¿Alguien que me quiera compartir pantalla? Tengo un ejercicio para que hagamos que no supe cómo encararlo. ¿Y de dónde lo sacó? Entonces, tengo un ejercicio para que hagamos. De la guía de Craparrota, es el Sí. 153. ¿Quiere que comparta Bueno, pantalla? listo. Vaya. El 153 es, ¿de qué se trata? Vamos a ver si lo encuentro yo también. A ver. Mm. Bueno, buenísimo. Una transformada de Laplace. Bien. Perdón. Lo que me había costado acá, porque era una transformada de Laplace, pero tenía como una multiplicación, pero con 3 miembros. Claro. Y como que me mezcló un poco a la hora de resolverlo. Y sí, esa es la idea. Justamente, la idea es que lo vea ahí como un poquito complicado. Aquí usted tiene un par de teoremas para aplicar. No sé si lo ve ahí de plano, apenas lo ve, ¿no? Algo que está Sí. multiplicado. Ya tiene un e a la t, ahí ya tiene algo Podemos dar el primer como teorema para de ver. traslación. Bien, ahí ya tiene un primer teorema de traslación. Entonces sería e a la t, y su f de t ya le queda como t por coseno de 3t, ¿verdad? Claro.
Bueno, pero y además, entonces nos centramos en t por coseno de 3t, porque ya tenemos un primer teorema de traslación puesto. Y Y ahí luego, lo puedo ir haciendo como en cadena, claro, sí, sí, porque sí, yo sé que t coseno de 3t lo puedo hacer por la derivada de la transformada. también, claro. Ok. Bien, y ahí está, una vez que termina de obtener la derivada de la transformada, le aplica el primer teorema de traslación. Podríamos resolverlo igual, por las dudas, para que me quede un poco más claro. Creo que entendí la idea, pero no sé si le molestaría resolverlo. O Ah, sea, no, para nada. una vez que queda el resultado, que quedaría multiplicando por t, así sería. Claro, una vez que obtiene el resultado de t por coseno de 3t, le va a aplicar el teorema de traslación. Ah, bien, bien. Sí, sí. Déjenme que abro acá whiteboard un minuto. Sí, mejor si lo hacemos, porque creo que en ese enganche con el último es donde se complica. Claro, claro, a mí me cuesta como enganchar eso. A ver, un minuto. Pero habíamos hecho uno en clase, ¿no les había dado uno parecido? Uno con 3 miembros me parece que no. Con 3 miembros no. Se lo di con 2, que no es lo mismo. Hicimos las dos formas, creo, pero eran solamente 2 miembros. Ah, bien, bien, bien. Claro, era un ejercicio que resolvimos de dos maneras distintas. Todavía estoy esperando que levante. Discúlpenme 2 segunditos que ya levanta. Profe, entonces el teórico puede ser mucho de demostrar cosas que ya fuimos demostrando, como llegar a las... Claro, A sí. las... Perfecto. El teórico puede ser mucho demostrar. Me viene bárbaro el teórico que tenemos ahora justamente para eso, para demostrar siempre, bueno, está mucho mejor que el teórico anterior. Este teórico es un poquito más intuitivo, el otro era muy de memoria por ahí. No, bueno, en realidad no debe ser de memoria, pero ustedes lo estudian de memoria y por eso no se los preguntaba tal cual. Pero bueno, en este, que es como más para desarrollar fórmulas, es un poquito más dinámico, me parece. Acá estoy lista para compartirles. Acá, bueno. Bien, ¿lo ven? Sí, ahí se ve. ¿Quiere que Bárbaro, le entonces dicte el ejercicio? era, a ver, si era t por e a la menos algo, menos, 5t ¿sí? por coseno de 3t. Coseno de 3. Bueno, perfecto. Bien, nosotros lo primero que vamos a hacer es, de acá vamos a saber que tenemos un primer teorema de traslación. Y de los otros dos términos vamos a sacar nuestra f de t. Entonces, vamos a escribirla como e a la menos 5t en producto con t por coseno de 3t. Profe, ¿y por qué ¿Sí? decimos que nos conviene como hacer el primer teorema de traslación del f de t, el t coseno de 3t, y no Ujú. hacer la derivada de la transformada de De todo e a esto. la 5t coseno de 3t? Ah, también, O también sea, lo podemos ¿cuál hacer es de el las más dos formas. conveniente No, de no, los dos casos? la verdad que ¿O es lo no mismo? tengo ni idea. Podríamos ver cuál de las dos formas es el menos trabajoso, como usted quiera. Podemos hacerlo, lo hagamos al revés. Lo hagamos al Ahora ya revés. sigamos así, si ya estamos. O Seguimos sea, la así. pregunta era si había algún motivo por hacerlo así, pero si es lo mismo, no importa. No, de hecho, si usted se da cuenta de que tiene dos opciones para hacerlo y ve que el primero por el que encara se le complica y quiere probar por el segundo, no pasa nada, es una buena opción, ¿sí? Porque a veces una de las dos opciones es más trabajosa que la otra, ¿sí? Entonces, bueno, una vez prueba y en la primera dice, no, no, por acá tengo como demasiado cálculo, a lo mejor por la otra no, y va por la otra. Veamos aquí, en este caso entonces nosotros tomaríamos el primer teorema de traslación, estaríamos tomando como nuestra f de t, o sea que esto sería un e a la t por f de t, pero lo voy a poner como es. Vamos transformando e a la t por f de t, ¿bien? Donde aquí a es menos 5, ¿está bien? Bueno, nos vamos a ver la transformada de f, esto sería e a la t por la transformada de f de t, y esto es
por el primer teorema de traslación, sabemos que es, ¿qué? Ustedes me van dictando. Los escucho. Sería la transformada de S menos A. Claro, exactamente. Esto sería la transformada de f de S con S que va a tender a S menos A. Ok. Bien, y esta f de S, ¿quién es? Esta transformada, ¿sería transformada de quién? La transformada de la derivada. Sería la transformada de lo que tengo, de esta f de t. Y esta f de t, ¿sí? Sería la transformada de mi... Acá f de s es la transformada de esta f de t. ¿Está claro? Cuando tengo e a la t por f de t, la transformada es f de s con s que tiende a s menos a, esto es por primer teorema de traslación, y esta f de s es la transformada de esta f de t. Y esta f de t es esto que tenemos aquí arriba. Entonces, f de s sería t, la transformada de t, por coseno de 3t. Y ahora nosotros deberíamos dedicarnos a resolver esta transformada. Una vez que obtengamos f de s, simplemente la trasladamos. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía del final. Veamos. Si queremos transformar, hacemos la transformada de t por coseno de t. Supongo que ustedes me lo dijeron recién, esto era la transformada de t por f de t. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes creo que me dijeron eso. Entonces esto sería menos 1 por la derivada de f de s respecto de s. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, y esta derivada f de s es esta f de t. Y entonces, vamos a ponerle f1, f1 de s, debería ser f2 de s. Vamos a ponerle f2 de s. Poner f2 porque tenemos esta f de acá arriba, ¿no? Entonces sería la f2 de s. Bueno, ¿y esta f2 de s quién es? ¿Transformada de Sería quién? ¿Es la S transformada? ¿Sería la Del transformada de coseno. quién? ¿Transformada de qué coseno? Coseno de 3T. 3T. 3t, ahí estamos. Ahí estamos. Y entonces la transformada del coseno de 3t es S sobre, o sea, todo eso sobre S al cuadrado ¿vale? más 3 al cuadrado. Bárbara, más 3 al cuadrado. Muy bien. Bueno, y ahora hay que derivarla. Aquí, ¿no? Hay que derivar f de s. F2 de s hay que derivarlo. Entonces, la derivada, ¿cuál es? F' sería... ¿Lo hacen ustedes un segundo y me lo dictan? ¿Cómo hacemos? Menos s por 2s, ¿sí? Sobre Sobre S al cuadrado más 3 al cuadrado, todo eso al cuadrado. todo esto al cuadrado. Bueno, esta sería la derivada. Entonces, ¿y ahora? ¿Podemos simplificar esto un poquito? Profe, ¿puede que falte un signo menos adelante de todo? Menos, acá por este menos, porque adelante de todo, Sí, hay. por esta derivada que tenemos aquí, sí señor, sí, entonces esto nos queda menos más, ¿ah? Ahí va, es este menos 1 aquí, sí, había hecho simplemente la derivada y no le había colocado este menos 1 ahí adelante. Bueno, porque es menos la derivada, ahí está. Bueno, ¿cómo lo podemos expresar un poquito más simplificado? Habíamos quedado en, ¿cuál es de acá? Menos 1 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, más, ¿y esto qué sería? 2s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, todo cuadrado. ¿No puede ser? ¿Sí? ¿No sería 2S al cuadrado? 2s cuadrado, sí, ahí estamos, 2s cuadrado. Ahí está. Bueno, y una vez que aquí encontramos esta solución de aquí. Aquí encontramos la transformada de t por f de t.
menos, perdón, menos 1 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado más cuadrado, s cuadrado más 3 cuadrado, todo al cuadrado. Ok. ¿Cuál es el último paso? Y eso lo tomamos ahora como el f de t, ¿o no? Del primer teorema de traslación. Exacto. Entonces ahora esto lo estamos tomando como este f de s de aquí. O sea, lo que encontramos es este f de s. Encontramos f1 de s, digamos. ¿Sí? F1 de s. O sea que, y a F1 lo que tenemos que hacer es a F1 de S trasladarlo. O sea que esto lo único que nos estaría faltando hacer sería, si volvemos hacia atrás, no sé si se da cuenta lo que estoy haciendo, estoy haciéndolos volver hacia atrás. Entonces llegamos a un punto y vamos volviendo hacia atrás. Entonces aquí tendríamos que este F1 de S, que es el F1 de S trasladado, lo que tenemos que hacer es trasladar S en S menos A. Ahora, A era menos 5. O sea que esto es S más 5, ¿está claro, verdad? Uy, S más 5 me quedó lo mismo el S que el 5. Bueno, discúlpenme acá. Bueno, ahí está. Si trasladamos esto que nos quedó aquí, esta F1 de S hay que trasladarla. ¿Cómo nos queda? Menos Menos 1. 1. Decilo. Sería, bueno, menos 1 sobre s más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado Sí, más 2 por s más 5 al cuadrado bien. y abajo en el denominador hacemos los 5, Lo perdón, lo mismo. mismo. S más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo eso al cuadrado. Bien. Ah, la quise hacer más corta y me salió peor. Bueno, ahí estamos. Bueno, esa. ¿Les pareció muy complicado? No, no es complicado. El tema es que te enreda un poco todo No el me deja procedimiento que pegar hay que esto. hacer en el medio. Claro, la cadena es como que se hace por ahí difícil de llevar, pero no, a nivel cálculo no es complicado. Claro, exacto, eso es. Por eso hay que seguir un orden lógico. No, esto no parece nada ordenado, ¿no? Pero digamos, pero es como uno en algún punto de su lógica y tiene que ir escribiendo por qué lo va haciendo. Eh, por eso acá, fíjense que lo que tenemos es, comenzamos diciendo que vamos a tomar a esto como el primer teorema de traslación. Por tanto, lo escribimos en términos del primer teorema de traslación. Si lo escribimos en términos del primer teorema de traslación, tenemos a f de t, que es t coseno de 3t, que es esta nuestra f1 de s, que luego va a ser trasladada, por esto que estamos planteando aquí. Entonces, lo siguiente es ir a buscar esta f1 de s, que sabemos que es la transformada de nuestra f de t, que es esto. Ahora, aquí aplicamos otra propiedad de Laplace, de la transformada de Laplace. La propiedad es que la transformada de t por f de t es la derivada. Esta es esta propiedad que aplicamos. Entonces es la derivada de una f2 de s. Porque esta transformada, esta f de s, es simplemente la transformada del coseno, no la transformada de t por coseno de t. Entonces, esta f2 de s, y no sé qué puse ahí, puse s ahí. Esa f2 de s, capaz puse f2 de f2. Esta f2 de s es la transformada del coseno de 3t. La transformada del coseno es esto que tenemos aquí. Ahora, una vez que nosotros sabemos quién es esta f2, hay que derivarla, que es lo que hicimos de este lado. Entonces, lo hicimos acá abajo, lo derivamos, pero una vez que lo derivamos, ok, nos vamos aquí arriba. Entonces, finalmente, la transformada de t por f de t, que aplicando la propiedad de transformada de Laplace es menos la derivada, nos queda esto. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esta que es la derivada de la transformada, que es f1 de s, fíjense que la transformada de t por f de t es nuestra f1 de s, ¿sí? Transformada de t por coseno de t. Entonces, una vez que tenemos nuestra f1 de s, nosotros sabemos que hay que aplicarle el primer teorema de traslación. Y esto es lo que finalmente hacemos. Y es lo que termina quedando.
¿sí? Más o menos. Bueno, ¿alguna otra? Ujú. Profe, de la otra forma que habían dicho al principio sería más complicado, ¿no? ¿Quiere que probemos? ¿Tiene ganas de probar la otra? Probemos la otra. Medio engorroso para probar todo de vuelta. Sí, mal, pero creo que sí es mucho más complicado. A ver, por lo menos hagamos el planteo. La hagamos con verde. Hagamos el planteo. Transformada, esto era, queríamos hacer t por e a la menos 5t por coseno de 3t, y lo que queríamos hacer era aplicar t de f de t. ¿Sí? O sea, la idea era que esto era nuestra f de t. Y lo que queríamos era aplicar t por f de t. O sea que nosotros de aquí íbamos a obtener, si es t por f de t, la propiedad es menos 1 por la derivada respecto de s de f1 de s, vamos a poner. Donde f1 de s es la transformada de e a la menos 5t por el coseno de 3t. Bueno, pero f1 de s está transformada, aquí podemos aplicar. ¿Qué aplicamos? Primer teorema de traslación, ¿no? Claro, aquí aplicamos también. Aquí aplicamos el primer teorema de traslación. Entonces, por primer teorema de traslación, esto es simplemente f de s, vamos a poner f2 de s, cuando s tiende a s más 5. Bueno, pero ¿quién es f2 de s? Es la transformada del coseno de 3t. O sea, que es lo que habíamos dicho antes. S cubo más 3 al cubo. Más 3 al cuadrado. ¿Por qué cubo? S cuadrado. Siempre estaba pidiendo el 3 del lado. Ahí estamos. S cuadrado por 3 al cuadrado. Bueno, esto es F2 de S. Bueno, Y ahora eso lo trasladamos. y Sí. ahora nos vamos para arriba. ¿Sí? Ahora nos vamos para arriba. Entonces, vamos a trasladarla. Miren, el traslado lo vamos a hacer en rojo. Entonces tenemos que F2 de S trasladado me va a quedar S más 5 sobre S más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ahora tenemos que seguir subiendo porque encontramos a este F2, que es F1. En realidad, lo que encontramos aquí es F1 de S. ¿Sí? Pero F1 de S ahora hay que derivarlo, o sea que hay que derivar esto. Claro, es un poquito más engorroso por el tema de que la derivada tiene un poco más de término, nada más. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero no, nos va a terminar dando exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Bien, Profe, pero les queda claro los pasos, ¿sí? sí, sí, quedó re claro. ¿Hay alguna posibilidad, ya Sí, estamos cortitos de tiempo, de que sí. suba como en el parcial pasado una lista de algunos ejercicios para que practiquemos mañana? Sí, Eh, sí, sin para hacer problema. algo, Sí, sí, porque sí. De hecho, ustedes deben dar. puedo subir todos los ejercicios que voy a descartar, se los puedo subir. Bueno, Sí, ¿ah? Hagamos así. Aunque sea para práctica, no hay drama. Claro, tengan en cuenta que los ejercicios que subo los descarté porque me parecieron muy simples. Así que les puedo subir. Si no logran hacer esos ejercicios, bueno, estamos mal. ya sabemos a dónde estamos. ¿Ah? De lujo. Sí, sí, no hay problema, mañana subo. No lo haga Bueno, muy difícil, profe, el parcial. Estamos ya cansados, ya queremos estamos todos terminar. cansados, todos estamos cansados, no se preocupe. No, no, no va a Sí, ser difícil, no va a ser difícil. Sí, sí. Va a ser así como de este estilo, hay que tener claro el teórico, ¿sí? No los voy a hacer trabajar aritméticamente, no se preocupen. Al Tenga menos no piedad, mucho, profe. un poquito sí van a tener que elaborar aritméticamente porque van a tener que sacar residuos, van a tener que sacar polos, así que de eso no se van a... Ya les estoy diciendo lo que va, así que no hay cómo no practicarlo. Bueno, otra. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, hola. Ujú. Sí, ¿cómo le va? Bien.
Yo no entiendo lo de que estaba en uno de los ejercicios que subió al aula virtual, que estuvimos hablando del cómo hacer solo serie de senos o de cosenos. Porque o sea, entiendo lo de serie de Fourier, pero no sé cómo hacer cuando es una sola, o solo senos o solo cosenos. Ahí le está faltando algo de teórico a usted, ¿verdad? En cuanto Sí, a lo o que sea, hace puede serie. ser, Ahí pero está. o sea, recién cuando estuvieron hablando busqué un poco, pero tampoco no sé. Ay, le queda un poquito de teórico, pero mire, yo le voy a acercar un segundito nada más. Cambiarlo o algo. Cuando hicimos una serie de Fourier, habíamos hablado de que estábamos en el intervalo menos pi y en el intervalo pi. Y dentro de este intervalo nosotros encontramos funciones que eran mutuamente ortogonales entre sí. Encontramos en realidad una cantidad infinita de funciones dentro de este intervalo. Al encontrar esa cantidad infinita de funciones fue como logramos hacer la serie trigonométrica en este intervalo. Bien, lo que sucede es, la siguiente pregunta, en lo que deriva la serie de senos y la serie de cosenos, es que si de repente usted no tiene una función en este intervalo, sino que tiene una función, por ejemplo, de este estilo, simplemente que está definida entre 0 y pi, nada más, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho es que como todos los cálculos que habíamos hecho para sacar el a sub 0 sobre 2, que nos había quedado como 1 sobre 2pi integral entre menos pi y pi de f de x, quieren que lo pongamos en x, f de x diferencial de x, y el a sub n que nos había quedado como 1 sobre 2pi también, ¿recuerdan? Bueno, como 1 sobre 2pi, ¿estás seguro? ¿O 1 sobre pi? Cuéntenme. No, ese es uno sobre. 1 sobre pi. Sí. Bien, perfecto. Y entonces esto era también de f de x por coseno. ¿Y aquí qué teníamos? Argumento. NX. Bien, coseno de nx, diferencial de x. Bien, esto es, y así, el b sub n. Lo mismo, 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi de f de x por el seno de nx. Bueno, de esta manera nosotros encontrábamos los coeficientes para calcular una serie de Fourier. Una serie de Fourier de la forma a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de a sub n por coseno de nx más b sub n por el seno de nx. Esta era la forma que habíamos encontrado. Lo que sucedía era lo siguiente. Si nosotros teníamos esta función definida solo en 0 y pi, no podíamos aplicar todas estas fórmulas que tenemos aquí que nos dan la serie trigonométrica de Fourier. ¿Por qué no? Bueno, porque habíamos hecho los cálculos para encontrar funciones adecuadas, funciones ortogonales entre sí, no en el intervalo 0pi. Los cálculos estaban para el intervalo menos pi y pi. Entonces, si ahora estábamos trabajando fuera del intervalo original, no estamos seguros de que esas funciones cumplan con ser ortogonales entre sí, que era básico para poder obtener estos coeficientes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, profe. Bueno, entonces, si estaba en esta forma definida, lo que nosotros decíamos era, bueno, como nosotros sabemos que la convergencia de la serie de Fourier, anoten la palabra convergencia porque va a ser preguntada hacia dónde converge la serie de Fourier, la convergencia de la serie de Fourier, habíamos dicho que era en el intervalo menos pi y pi, la serie de Fourier, esta que tenemos aquí, la serie trigonométrica, convergía a los mismos puntos de la función dentro de los puntos donde la función era continua y en los puntos de discontinuidad respecto a, ¿cómo se llamaba ese salto? A ver, ¿algunos se El acuerdan? de Dietz puede ser. Salto finito. Sí, exactamente, el salto finito, y era el fenómeno de Gibbs, que por el fenómeno de Gibbs entonces convergía ¿a dónde? A ¿Era f el promedio? al promedio, exactamente, convergía al promedio, ¿sí? Entonces, lo que decíamos era que, como sabíamos que la serie de Fourier convergía en todos estos puntos, bueno, nosotros queríamos, si nosotros fabricábamos una función que completara de alguna manera
esta función que nosotros teníamos y la completara en el intervalo menos pi y pi, donde nosotros tenemos todos los cálculos, luego la serie de Fourier que nos iba a dar iba a converger en el intervalo menos pi y pi, iba a converger exactamente a esta función dibujada, y fuera del intervalo, bueno, iba a converger a su representación periódica, ¿verdad? Pero a mí no me preocupaba porque como mientras converja en el intervalo 0pi, converja a este tramo de recta que yo tengo acá, que es lo que necesito, lo que pase fuera de ese tramo de recta a mí me despreocupa. Entonces, era esto lo que nosotros planteábamos, completábamos la función, en este caso yo la estoy completando para que sea una función par. Si la completo aquí para que sea una función par, usted se fija, función par, que va a ser f de x, va a ser una función par, que es la función que tengo aquí, es mi f de x, ¿sí? Si f de x es una función par, el coseno también es una función par, y producto de funciones pares me da otra función par. Por tanto, la integral entre menos infinito e infinito de una función par, esto era lo mismo que 2 veces la integral de 0 a pi, de la misma función f de x coseno de x, que es parte, por lo que lo pongo a propósito, para que cuando tengan que hacerlo no se maten haciendo integrales entre menos pi y pi, sino que simplemente utilicen este atajo, que para eso también se utiliza. El hecho de que la función f de x es una función par. Y aquí, como f de x es par, en producto con una función impar, esto me queda una función impar. El integrando es una función impar. Al ser el integrando una función impar, usted sabe que si integramos simétricamente respecto del origen una función impar, la integral es, ¿cuánto? 0. 0, la integral es 0. Entonces, como la integral es 0, si yo trabajo con una función par, solo voy a tener a sub 0, voy a tener a sub n, y a b sub n se me va a anular. Como a b sub n se me va a anular, entonces a mí me va a quedar f de x, la serie de Fourier, me va a quedar a sub 0 sobre 2, más la sumatoria de a sub n por coseno de nx, con n que va de 1 a infinito. ¿Bien? Ahora bien, el otro término está anulado porque b sub n me dio 0. Y esta va a ser la serie de Fourier que a mí me va a dar. Entonces, como es una serie de Fourier que tiene solo el coseno, se llama serie de cosenos. Y de ahí toma el nombre de serie de cosenos. Por el otro lado, si en lugar de haber completado, porque esta forma de completar la función es una forma caprichosa, la hice porque quise, la hice así porque quiero. Ahora, si no la quiero completar de forma par y quiero hacer una función impar entre menos pi y pi, ¿sí? Digamos que mi función sea esta, que complete el tramo entre 0 y pi, ¿sí? Yo aquí tengo una función impar, si usted se fija. Si f de x es una función impar, luego, como la integral sobre un eje simétrico centrado en 0, esa integral es 0, entonces esta integral va a ser 0 porque f de x es impar. Si f de x es impar, en producto con una función par, el integrando es impar. Luego entonces, ahora el a sub n también es 0. A sub 0 es 0 y a sub n me da 0. Pero cuando voy a f de x, lo multiplico con el seno de x, impar con impar me da una función par, y luego b sub n me va a dar distinto de 0. Completando, me va a dar distinto de 0. Entonces, el único término que voy a tener completando una función de forma impar va a ser el término b sub n. Por tanto, cuando yo escriba mi serie trigonométrica de Fourier, lo que me quede, a sub 0 se me va a haber hecho 0, a sub n también es 0, lo único que voy a tener va a ser la sumatoria con n de 1 a infinito de b sub n por el seno de nx. Y por esto se llama serie de senos. ¿Bien? Por otro lado, si usted no la quiere completar de forma par y no la quiere completar de forma impar, usted la quiere completar de forma que sea ni par ni impar. Usted quiere que su función de 0 a pi sea igual a x, f de x igual a x aquí, y de aquí, de menos pi a 0, sea 0, por ejemplo. Si usted la quiere así, usted aquí no tiene ni una función par ni una función impar. Tiene simplemente una función. Entonces,
A sub 0 sobre 2 le va a dar distinto de 0, A sub n le va a dar distinto de 0 y B sub n también le va a dar distinto de 0. Por tanto, cuando usted escriba su serie trigonométrica de Fourier, va a tener los tres términos. F de x va a ser su A sub 0 sobre 2 y va a tener la sumatoria de A sub n por coseno de nx y de B sub n por el seno de nx. Y esta es la serie trigonométrica de Fourier completa. ¿Bien? Bueno. Es como que de alguna manera la está completando, pero con 0. O sea, directamente con el constante de 0, por así decirlo. Exactamente. Profe, la completa igual también la puedo sacar tomando un intervalo arbitrario entre 0 y pi. Claro. ¿O sería como otra forma de obtenerla completa? Sería otra forma de obtenerla completa. Pero no sé, porque a lo mejor algo se te anula. A mí en varios en que hacía eso, ese no en particular, pero algunos que tomaba el arbitrario, me pasaba que la n se me anulaba y me quedaba el A sub 0 y el B sub n. Sí, puede ser. Puede ser que sí. Bueno, en definitiva, igual estamos teniendo, cada vez que dibujamos una forma diferente de función, vamos a obtener una serie diferente. O sea, no pretendamos que nos vaya a dar la misma serie, ¿no? Las series van a ser totalmente distintas. Son tres series distintas. Lo único que a nosotros nos interesa es que estas tres series absolutamente diferentes, en el intervalo 0pi, van a converger a mi f de x. Nada más. Lo que hagan fuera del intervalo 0pi, problema de otro. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar, profe, la convergencia de la serie Fourier? Porque la verdad que me quedó bastante colgado eso. No sé si lo llegué a entender bien. No, ¿tiene usted el video de la clase? Porque era larga la cuestión. Pero no tan larga, no tan larga. Lo vuelvo a ver si no, no pasa nada. Pero sí, pero la convergencia, lo mismo que le dije recién, pero en lo que pasa es que en el video de la clase les mostré gráficos y fue como bastante más intuitivo, me parece, que lo que le puedo volver a decir ahora, ¿no? Perfecto, Pero vuelvo a repetir entonces esa parte. Claro, pero sí, pero de última, usted sepa que la convergencia es siempre a esto, a f de x valuado por la derecha más f de x valuado por la izquierda sobre 2. Ahora, cuando cuando estemos dentro del tramo donde la función es continua, bueno, la serie va a converger exactamente a la función. ¿Por qué va a converger exactamente a la función? Porque donde la función es continua, este límite tiene un solo valor, ambos límites. ¿Sí? Tienen el mismo valor. Y entonces... Claro, porque ¿sí? tienes una discontinuidad para que converja eso. Exacto, entonces los únicos puntos a donde va a converger a la mitad de los dos valores, del salto entre los dos valores, va a ser los puntos de discontinuidad. Pero en definitiva, en toda la serie converge a estos valores. ¿Sí? Digamos, con esta formulita que tenemos aquí, podemos ver los puntos de convergencia completos en todo el intervalo. ¿Entendido? Sí, profe, ahí lo entendí. Profe, una consulta. Lo escucho. No me quedó claro a mí sobre el ejercicio 2 de Fourier que usted había pasado. Estaba teniendo problemas para definir si yo al intervalo lo tenía o sea, tenía la función como la tiene usted ahí en azul, Sí. y del lado izquierdo no tenía nada. Si Sí. yo la completaba como una función impar, como en la rojo, línea, aquí, como la línea exacto. roja. Sí. Cuando yo planteaba la simetría con el intervalo menos LL, ese L a mí me queda entre 0 y 1 o entre menos 1 y 1. Pero ese L era 1, el L valía 1. Claro, tendría que ser 1. ¿Cómo tendría que ser 1? ¿Estaba definido? Digamos, la función f de x estaba definida entre 0 y 1, Entre 0 y 1, exacto. estaba definida entre 0 y 1. Perfecto, Mi duda entonces es, su L es la mitad de intervalo. Siempre su L es la mitad del intervalo. Vamos a ponerlo en otro color. Siempre L es la mitad del intervalo. Acá la otra mitad es otra L, o sea que siempre fíjese que usted tiene en el intervalo menos pi, usted tiene un periodo que es igual a 2pi. ¿Sí? Digamos, el periodo de su función es 2pi. Ese es su periodo. exacto. Ahora, y entonces cuando sacas Bn sería 1 sobre L, mi L sería 1. Claro.
Y los límites de interacción quedan entre -1 y 1 o entre 0 y 1. Es lo que no me queda claro. No, mire, escúchame, no sé por qué no está quedando claro. Vamos. Si usted tiene una función que está definida entre 0 y 1, esta es la única definición que usted tiene, ¿no? Exacto. Ok, esto es f de x. Y esto es todo lo que tiene. Y se pide la serie de Fourier de esto. ¿Está bien? ¿Hasta ahí llegó? Sí, bien. Bueno, La entonces sigo. usted dijo, yo voy a hacer la proyección para hacerla en una serie de senos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno. Como usted sabe que va a ser una serie de senos, sabe que A sub 0 y A sub n van a ser 0, entonces solo calcula B sub n. Usted dice, bueno, B sub n, la fórmula es 1 sobre L, integral entre menos L y L, de f de x por el seno de nx, diferencial de x. No, ¿cómo es? De n pi x sobre L. Ahora sí. Bien, de n pi x sobre n, de n pi x sobre n. Bien, ahora sí. Bueno, ¿y dónde es a donde usted tiene la duda? Usted dice, bueno, L, a mí mi L vale 1. Está claro que su L vale 1 aquí. Sí, eso lo tengo claro. Y después, menos LL iría de -1 a 1. ¿Y por qué? ¿Cuál es? No entiendo. ¿Y si no fuera de menos 1, a dónde iría? Digamos, ¿cuál es el extremo superior de su función? El número 1. ¿Y cuál es el extremo inferior de su función? Sí. El extremo inferior, y es menos 1. Entonces, Pasa que yo tenía problemas para terminar de entender porque veía que en el grupo algunos chicos ponían de 0 a 1, otros de -1 a 1 y no me quedaba claro si yo era el del problema o por ahí los chicos no lo habían entendido. pero bueno, a lo mejor quizás ellos estaban haciendo una serie definida en otro tramo, o eran todos definidos en la misma serie. Pasa que, Creo profe, que era con la misma serie. La misma función, perdón. cuando vas de -1 a 0, usás la función esa, la impar la que hiciste, y de 0 a 1 usás la otra. También. O sea, creo que también se puede hacer así. O sea, yo hice así, creo, los ejercicios. A ver, pero el planteo sería este, ¿no? Digamos, 1 sobre, si L vale 1 es 1 sobre 1, integral entre menos 1 y 1 de f de x por el seno de n pi x, y L vale 1, así que me queda n pi x, ¿no? Diferencial de x. Bárbaro, ¿Estamos? profe. A mí me quedó clarísimo. Yo lo hice así el ejercicio, pero Así. bueno, me saltaba la duda cuando veía los ejercicios hechos distintos. Y Pero después, bueno, y aquí después que usted hace este planteo, después se fija en quién es su f de x. ¿Quién es su f de x? en ese caso era pi por t. Ah, en el caso que yo les di. Perfecto, perfecto. Ah, porque tenía una inclinación de pi. Perfecto, era pi x. Uy, perdón. Sí, Es pi sí, x pero entonces en este me caso. quedó súper claro, profe. ¿Está? Bárbaro. Bueno, listo. Profe, y para expresar la solución de este ejercicio, sería entonces f de t es igual a la sumatoria de lo que nos dé ahí. Claro, exactamente. Acá sería x por el seno de n pi x, diferencial de x. Ustedes deberían haber resuelto esta integral. Y les dio, ¿qué les dio? Coseno de n pi por 2 sobre n. No sé si está bien hecho. Menos coseno. Menos coseno de n por pi, de n pi. Por 2 sobre n. O sea, todo eso por 2 sobre n. Ok. Eh, bueno, Puedes poner el 2 al final. sí, verdad. Bien, por 2 sobre n. Ok. Bueno, Menos 1 a la n, eso. claro. Así que acá tendría, si yo tengo, pero ¿y este menos 2 acá? Si yo pongo menos 2 por menos 1 a la n sobre n, y este menos, ¿lo puedo poner acá arriba? ¿Sí? Sí. Sí. Igual Bueno, expresar cualquiera de las dos formas es lo mismo, ¿no? O sea, no pasa nada. expresado de las dos formas es lo mismo, no se preocupen. No se preocupen. Y marcamos acá el intervalo de lo que nos importa, porque nosotros acá en este caso solo nos importa al final.
perdón, al final de hacer la integral esta, Solo te importa el 0 entre 0 y 1. Sí, el tema es que esta función está hecha para el intervalo -1 y 1. Pero no hay problema, o sea, no es necesario que marques el intervalo en el que te hace falta. O sea, se da por hecho. Está bueno, me acabas de dar una idea para un nuevo ejercicio, de preguntarles en qué intervalo funciona su serie. Está bueno, está buena, no, está no le buena. hablo más propio porque doy ideas. Está buena la pregunta. Bueno, y entonces usted aquí hizo f de x, sumatoria, b sub n, seno de, ¿quién acá? N pi L, N pi T sobre L. Bueno, X. X, bueno, perfecto, lo que sea. Bueno, Sobre L, ¿eh? como él es 1, Ah, bueno, sí. ¿sí? Lo vamos L1. a dejar, lo vamos a dejar ahí. Y entonces ahí no especifico ningún intervalo porque todo esto es para toda la función, pero nosotros solo utilizamos la parte de 0 a pi, a 0 1. Exacto. O sea que a usted le debe haber quedado algo así, sobre n por el seno de n pi x. Con n que va de Sí, 1 a infinito, ¿sí? sí, Bueno, sí, queda igual. esa es. De hecho, la puso en GeoGebra y funcionó. Sí, el resultado es GeoGebra. Ah, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale. Bueno, ahí me está dando otra idea más. Bueno, perfecto, entonces. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, si a mí me pide una serie de Fourier, ¿puedo Sí, hacerla de cosenos, de senos o trigonométrica? de una. Yo elijo. Usted elige. Ah, bien. Usted elige. Ha habido más de uno que ha elegido una serie trigonométrica. A pesar de, a Conviene. pesar de, a pesar de mi sorpresa. Sí, Sí, te quedan 3 hojas más o menos de desarrollo. sí. Y después, no llegué a hacer el otro, no llegué. Y sí, no llegó. ¿Cómo va a llegar? En fin, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No olvidemos ecuaciones diferenciales ordinarias mediante series, por favor, no olvidemos. No olvidemos Frobenius, ¿sí? No lo olvidemos, porque les voy a pedir que lo desarrollen, les voy a pedir que lo hagan, así que está y lo van a tener que hacer. Y no olviden Legendre ni sus polinomios, los polinomios de Legendre de orden lambda, no nos olvidemos, y no nos olvidemos de algo de Bessel, porque también a algo voy a preguntar. ¿Bien? Ah, y no me han preguntado, supongo que es porque no han llegado, las ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la transformada de Laplace. ¿Sí? Transformada de Laplace de más y igual a lo que fuera. ¿Sí? Así que vamos a poner. Profe, sobre eso tenía dudas yo, perdón, pero es teórica solamente. Ujú. Eh, la definición de transformada según Laplace Sí, es la integral de 0 a infinito de a la menos s t por la función, por una función f de t por el diferencial de t, ¿no es cierto? sí. Bueno, cuando nosotros vemos la antitransformada, por ejemplo, o sea, esto es para cálculo de residuos, perdón, para hacerlo mediante la integral, calcularla mediante residuos. La definición Sí, toma e a la st positiva de la integral, ¿no es cierto? Y eso es lo que no claro. entiendo, ¿por qué la toma positiva? Como porque la toma es E a la ST. Pero ¿de qué positivo me está hablando usted? Perdón, está en la integral que define la transformada, está e a la menos st. Y en la antitransformada, por así decirlo, está el Ujú. término exponencial elevado a st positivo, por así decirlo. ¿Por qué pasa a estar positivo ahí? No está, E a la ST. Tiene que ser E a la menos. Déjeme que me. A ver. A ver si lo sigo. Tiene que estar. Debe ser algún error de tipeo. Puede ser un error de tipeo, ojo, ¿no? Porque es E a la menos ST. No hay otra. A ver, quiero verlo. ¿Ustedes van viendo lo que yo estoy viendo o no?
Se quedaron en el... No. No, en la Se pizarra quedaron en la estamos. pizarra. En 2 segunditos entonces. Estoy mirando lo que les pasé aquí. Es E a la menos ST, es la transformada de Laplace. ¿Y por qué dice que es E a la ST? A ver, ¿en qué punto? ¿En qué punto? ¿En qué punto? Ah, está mal tipeado ahí. Ahí está mal tipeado, es E a la menos ST. Donde S es A y omega, pero está mal tipeado ahí. ¿En qué parte, profe? Fíjense que ahí tienen, acá en la transformada inversa, miren, un segundito. Exactamente, sí, ahí era. Un minutito que ahí se las comparto. A ver aquí, dejo de compartir aquí. Una ventana, igualmente está en los apuntes del profe Claparrota, chicos, así que no se preocupen, porque si llega a estar, si está mal, no, lo que voy a hacer es compartir la ventana entera. En el apunte del profe Claparrota está todo y no creo que él se haya equivocado en el tipeo, así que no se preocupen. También están los libros. Aquí estoy. ¿Aquí? ¿Sí? Fíjense que acá es E a la menos ST. ¿Sí? Después hacemos todo el trabajo, siempre es E a la menos A y omega. ¿Sí? Pero sí, después está mal tipeado E a la ST ahí. ¿Está bien? No. Esperen que estoy equivocándome sola, me estoy enredando sola. A ver, ¿usted está viendo lo que yo estoy presentando aquí? Sí, lo de transformada inversa. Sí. Ahora sí. ¿Sí? A ver, ¿sí? Bien. ¿A dónde es su problema? Porque hasta aquí estamos, E a la menos ST, está bien. ¿Y a dónde nosotros luego decimos, hacemos todo el cálculo, ¿sí? De 2pi f de t, que esta es phi de t, nosotros de aquí despejamos f de t, entre estos dos términos, de aquí despejamos f de t, que nos queda 1 sobre 2pi, integral entre menos infinito de phi de omega, y ya habíamos hablado que antes, que phi de omega, del anterior, fíjense en la filmina anterior, phi de omega era la transformada de f de s, teniendo en cuenta siempre que s tenía que era a más i omega, ¿no? Pero no hay, pero está bien, pero no se olvide que phi de omega es la transformada. Ahora, la antitransformada de f de t, claro, la antitransformada no tiene el menos st, pero esta es la antitransformada, ¿no? No la transformada de Laplace, sino la antitransformada. De hecho, es la fórmula de Méliès-Fourier. ¿Respondo su pregunta, quizás? Sí, profe, era eso, porque no. O sea, me puse a verlo y el phi de Claro, omega no olvide, que usted está bien, menciona. no olvide que f de s es la transformada, y nosotros aquí estamos antitransformando. Entonces, no hay yo pensé que me había equivocado, no hay aquí un error de tipeo, o sea, esta es la antitransformada de f de s. Ahora, cuando encontramos f de s, sí f de s tiene dentro de su fórmula la integral de 0 a infinito de e a la menos st. Perfecto. Sí, a mí. Yo me puse a verlo al desarrollo y había algunas cosas en las que me perdía. Por eso, bueno, puede ser que se haya omitido, no haya entendido ese E a la S positivo. Otra cosa que hay en el desarrollo es el phi de omega, que usted dice que es Sí. semejante, pero no igual al valor de la transformada o a f de s. Y eso no lo terminé de entender tampoco. Sí, en realidad es un juego de palabras. ¿Por qué es? Porque aquí estamos hablando de que estamos transformando respecto a la variable omega, ¿sí? Y aquí estamos diciendo que la variable omega es igual a la variable s. Entonces ahí es donde yo les digo, ojo aquí, ¿no? Porque entonces si usted me lo toma como que la variable omega es igual a la variable s, vamos a estar estamos comparando papas con cebollas y me va a decir que está todo bien. Entonces ahí es a donde yo les hice la aclaración como un saltito de decir, ojo, que esto no es tan así. Si tomamos en cuenta que S es A más y omega, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí son iguales, pero porque estoy sabiendo que S es función de omega. Pero si no,
no lo puedo tomar como, porque se los hice a propósito, porque si no como que no se dan cuenta, como que toman, listo, phi de omega es igual a FDS, y ustedes siguen, y no es así, ¿sí? Porque si no estaríamos mezclando dominios y nos estaría Bien, dando perfecto. todo lo mismo. ¿Sí? Esa fue solo la declaración. Ahora, tomando en cuenta que S es función de omega, sí, ahora son iguales. Ahora por eso podemos hacer esta comparación. Eso fue a propósito. Perfecto. Bárbaro. Bueno, de aquí, ¿cómo hacen? Les voy a dar una sola ayudita de parcial. Este desarrollo no se los voy a tomar, ¿sí? No les voy a tomar este desarrollo, pero sí les voy a tomar que lo practiquen, que lo hagan y que lo pongan en práctica. En cuanto a teórico, este desarrollo no va como, no se los voy a pedir. Podría preguntar algo respecto relacionado, pero no les voy a pedir que lo desarrollen, ¿sí? Me Bueno, está dando miedo, profe. le estoy... Sí, pero profe, bien, el cuestionario va a ser de 100 preguntas más o menos. tengo una batería tengo bastantes preguntas, estuve haciendo preguntas y sí, me queda mucho afuera todavía, me gustaría preguntar un montón, pero bueno, no va a poder ser. Pero no se preocupen, que va bien. Mientras se mantengan en este lineamiento, sabiendo por qué hacen las cosas y eligiendo y pudiéndolo hacer, hasta ahí van a ir bien. Siempre les vuelvo a repetir, guarda con polos que lo tienen muy flojo, la mayoría. Y residuos, ¿no? También, polos y residuos, porque residuos de hecho entra en 2 puntos, porque entra en la parte de integrales reales y entra dentro de transformada de Laplace. O sea que polos y residuos está haciendo la base de dos temas. Profe, ¿cómo va a ser el recuperatorio? No me puede preguntar eso antes del parcial. No, pasa que recién hace un ratito salí de otro parcial y tengo un día y medio para estudiarme desde Fourier en adelante, entonces estoy Ah, viendo las opciones. bien, perfecto. Todavía no la tengo clara, tengo una semana todavía. Quiero ver cómo va a ser el segundo parcial para poder definir cómo va a ser el recuperatorio. ¿Y podremos meter alguna clase de consulta esta semana para... Seguro que sí, seguro que sí. A mí me gustaría, si puede ser, yo tengo problemas para este miércoles, tengo como no, el miércoles no puedo, pero sí, o lo hacemos el martes o lo hacemos el jueves. O lo hacemos el por- miércoles a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ponele, no sé. Podría Yo no llegar a tengo ser. drama, yo ya no curso más, así que para mí, No a mí me da tienen, lo mismo. les da lo mismo. Da lo mismo, a lo mejor lo hacemos el jueves, les damos tiempo, lo hacemos el jueves también a las 4 de la tarde, 4 y media, 5, la hora que ustedes quieran, y viernes. No sé si les conviene, como quieran, lo vemos. Pero yo estoy disponible, no hay problema. Lo único si el miércoles, ese día, el miércoles no puedo. ¿Cuándo era la fecha del recuperatorio? Viernes. Y no habíamos definido hora. No habíamos definido hora porque era como dentro de la hora de clase. Pero podríamos hacerlo viernes a las 4 de la tarde. Como para que no se nos haga tan tarde. Sí, profe, estaría bueno. Sí, 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 sí. Me acaban de dar yo el mismo viernes, tengo que, a lo sumo el sábado, tengo que reportar las notas. Profe, varios chicos preguntaron en el grupo y nos entró la duda. Sí. Las personas que no aprobaron ninguno de los dos parciales, ¿pueden recuperar para regularizar? No, no. Ah, listo. Habiendo tomado clases virtuales, no. Generalmente se solía hacer cuando tomábamos clases presenciales, pero porque teníamos otras. Pero habiendo siendo virtuales, no. Listo. Bueno, igualmente no son muchos los que quedaron, bueno, no son muchos los que no lograron aprobar el primero, y supongo que, salvo que ya están fuera de juego antes del arranque, pero bueno, que parece ser, sí, ya estamos todos cansados, puede ser. Profe, otra consulta. Sí, ¿Habrá drama en que le entregue el práctico de Fourier a lo sumo mañana?
No, no sé hay si me problema, no podés- hay problema. El práctico es para que usted practique. El práctico es para que usted practique para el parcial. Así que le va a servir más a usted que a mí, que me lo entregue. ¿Sí? Perfecto, Que no se gracias. preocupe. Jorge, Bueno, una consulta sí, también. una más, diga. En las mismas integrales de perdón, serie de Fourier, ¿usted Sí. prioriza que esté correcto el resultado de las integrales? O porque yo le digo la verdad, en el práctico dudo de que haya acertado en Venimos, alguno de los venimos cálculos, pero tan bueno. flojos, sí, venimos tan flojos con el tema de los cálculos, realmente venimos muy flojos. Mire, por supuesto que si usted integra mal o hace algún cálculo aritméticamente lo hace mal, desgraciadamente no es algo que yo tenga que, parte de esta materia esa evaluación. Debería ser, eso ya debería estar súper aceitado y evaluado y ya sería algo que usted no tendría que tener problemas, pero bueno, no es la realidad. No puedo ponerle no puedo ponerle el ejercicio perfecto, o sea, no le puedo poner si usted hace bien el planteo, hace un planteo correcto, pero aritméticamente no llega porque se enreda solo, no le puedo poner si el ejercicio tiene 10 puntos, no le puedo poner los 10 puntos, ¿sí? Generalmente suelo ponerle la mitad. Si lo hace bien el planteo y no logró llegar al resultado, bueno, le suelo ponerle la mitad. Ahora, si no hace ni bien el planteo, porque el planteo teóricamente es cualquier cosa, porque se nota que el planteo es cualquier cosa, y aritméticamente también llega a cualquier otra, bueno, ahí ya estamos hablando de un ejercicio totalmente mal hecho, ¿no? Ahí sí va cero, ¿no? En donde no tengo Sí, sí, nada sí, que, perfecto. a lo que voy es que no tengo nada que rescatarle, o sea, no es solo que no llegó al número que era, sino que además el planteo tampoco no tiene nada que ver. Entonces, si no tengo nada que rescatarle, bueno, ahí es a donde el ejercicio va en cero. Si no, generalmente trato de rescatarles algo. ¿Bien? Pero prefiero que lo hagan bien, ya que lo plantea bien, termínelo bien. No, obviamente, pero digo, Sí, un menos ahí que desaparece de la nada o que uno se olvida y ya muere sí, todo sí, el sí, sucede, ejercicio, por sucede. eso lo preguntaba. Sí, 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 sucede, sucede. Sí, por eso siempre lo tengo en cuenta. ¿Mm? No hay problema. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Tenemos mañana para seguir? Bueno, algo más. El domingo, entonces es domingo 10 de la mañana. ¿Estábamos todos claros? Vuelvo con ustedes. Dejo de presentarles. Y aquí estoy. Eh, Aquí estoy. Bueno, entonces, quedamos. Domingo 10 de la mañana. Yo domingo 9:30 ya voy a estar seguramente en el aula virtual. Vamos a alargar. A las 10 o'clock, 10 en punto, se va a alargar el LEV. O sea, la otra vez el LEV había estado dispuesto para las 10:15, ¿no? Esta vez va a estar dispuesto para las 10 en punto. Va a ser 1 hora y media, recuerden, ¿no? Tenemos 1 hora y media de parcial. Después de 1 hora y media se cierra el parcial y comenzamos a hacer la defensa del parcial. Las tres preguntas orales. La primera pregunta oral, que va a ser una preguntita corta, simple, como para darles una manito por caso que les haga falta algún punto extra. Y después las dos preguntitas orales para que ustedes me cuenten cuánto saben de lo que ya hicieron. ¿Sí? Va a ser simple, rápido, así que, y dinámico, espero que sea dinámico. Tengo tiempo, tengo todo el domingo para corregirles y bueno, mucha suerte y espero que les vaya bien a todos. Así que bueno, Profe, uy, perdón. sí, ¿no? Eh, la nota va a ser ahí instantánea, digamos, la corrección. O sea, cuando usted termine de hacer las preguntas, nos dice si estamos aprobados o desaprobados. Claro, en cuanto al aprobado o desaprobado, sí, ¿sí? Porque yo voy a poder ver, de hecho, voy a tener en la pantalla, voy a tener lo que ustedes respondieron para poder hablar sobre lo que ustedes ya respondieron. Entonces, ahí sí voy a saber si es aprobado o desaprobado. Pero no, si es aprobado, no voy a tener bien finito el número de la nota. Ah, bien, 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 está bien. Lo hago así por el corto tiempo que tenemos, entonces ahí ya el domingo ya van a saber los que disponen de una semana para el recuperatorio. Claro, claro.
Genial, genial, genial. Gracias. Bien, nada. Igualmente, hay un dato más. Si ustedes entregan el parcial y el parcial no tiene, tiene menos de 5 preguntas hechas, bueno, listo. No hay nada, no hay ningún oral que tomarles, ¿no? Si les voy a estar tomando oral, por lo menos a quien complete 6 preguntas de las 10. Va a ser un parcial con 10 preguntas, ¿sí? 10, 100%. O sea, cada pregunta con 10 puntos, 100%. Lo que sí, de ese 100%, la mitad tiene que ser práctico, la mitad tiene que ser teórico. 60%, digo, el 60% de ese 100% es el 4. De ese 60% que ustedes respondan, que van a ser 6 preguntas, tienen que ser 3 prácticas y 3 teóricas. Si no alcanzan a responder ni siquiera 4 o 5 preguntas, porque quizás de las que responden, de las 5 o 6, de las 6 o 7 preguntas que responden, no todas están bien hechas, ¿no? O sea, contamos con que no todas tienen el puntaje ideal. Entonces, por lo menos, así a simple vista, quien no llegue a completar las 6 preguntas, bueno, no pasamos al parcial, porque no pasamos al oral, porque no tendría como mucho sentido, ¿no? O sea, quien me entregue 2, 3 preguntas respondidas, no hay magia para hacer, digamos, no es que con el oral vamos a pasar. ¿Está claro, no? O sea que todas las notas, los puntos a nivel peso en el parcial son lo mismo. O sea, Van a ser lo son mismo, 10 sí. puntos cada uno. Van a ser todos los mismos, 10 puntos cada uno, exactamente. Van a ser todos los mismos, van a ser la mitad teóricas y la mitad prácticas. Para lo cual usted tiene que por lo menos tener 2 o 3, 2 y media, 3 viene, o sea, 3, le pido, ¿por qué le pido 2 y media? Porque si usted me hace 2 y media prácticas bien hechas, y 2 y media teóricas bien hechas, es decir, que es casi que tiene 6 bien hechas, tiene como alguna fallita en alguna, como dice su compañero, que hizo muy bien el planteo teórico y en el desarrollo del práctico le erró en algún signo y no llegó al número final, bueno, no es el puntaje ideal, pero ahí es a donde entra el oral y con esta preguntita teórica que yo le voy a hacer, si usted la sabe contestar, bárbaro, subsanó su error. Y no hizo ni siquiera 4 preguntas, no hay oral que lo salve. ¿Bien? ¿Está claro, no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Transcurrido la hora y media del parcial, se Sí. cierra el intento. ¿Va a haber un segundo intento para que podamos subir el archivo o lo mandamos por correo? Lo va a mandar, no, lo va a tener que mandar ahí. Le voy a poner un segundo intento para que mande el archivo. Ah, genial, muchas gracias. Profe, y lo que había dicho de que a medida que se iba terminando, el que iba terminando, perdón, le iba llamando. Lo vamos Por llamando, sí. ejemplo, si yo termino y veo que todavía está tomando, nos quedamos en el LED, perdón, no, en el Meet, hasta que nos llame. Exacto, se queda en el Cerramos Meet. el LED. Exacto, se va a quedar en el Meet hasta que lo llame. Usted entrega el LEB, cierra el LEB, todo bien, y se va a quedar en el Meet esperando que yo lo llame. Sí. Y vamos pasando de a uno a la otra sala. Así Profe, es. no entendí Pero lo del pase segundo rápido. intento. Claro, Lo porque del... durante la hora y media, cuando en el primer parcial lo que nos pasó fue lo siguiente, como tenía un solo intento para subir archivos, cuando se cerró la hora de parcial, que fue a la hora y 40 en el primer parcial, que yo le había puesto esos 10 minutos de más para que subieran, pero bueno, al final eso como que no funcionó, a la hora y 40 se les cerró el LEB y quienes no subieron el archivo no los dejó subir más y tuvieron que hacerlo por mail, y eso me trajo muchísimos problemas, sobre todo problemas a la hora de corregir y demás. Entonces, ahora la idea va a ser, en un segundo, el primer intento de parcial, el parcial se cierra a la hora y media. A la hora y media, si usted entregó o no entregó, el parcial se le cierra. Pero con un segundo intento va a poder subir, en 10 minutitos más que tenga ese segundo intento, se va a poder subir los archivos. Sí, o sea que Genial. tiene neto para poder hacer el parcial, neto 1 hora y media. Y después de eso, ahí nomás tiene 10 minutitos más para poder subir el archivo y nada más. Que el archivo les pido que sea un solo PDF y me lo cargan en la primera pregunta. Volver a repetir el domingo, así que no se preocupen. ¿Sí? Vamos a tener que subir un videito como el de la vez pasada con el documento. No, había quedado que no. No. Ah, perfecto. No, y de hecho lo que quiero es que hagan todo en hoja, ¿sí? O sea, que quede copia
bien, hagan de cuenta que están haciendo un examen parcial presencial, hacen todo en hoja, le sacan foto y suben las hojas, y después así yo puedo ver lo que ustedes han escrito, como para charlar con ustedes después. Profe, en Profe, eso, bueno, perdón, ¿en eso tenemos que copiar también el enunciado en la hoja o directamente lo resolvemos? No, punto 1 y lo resuelven, punto 2 y lo resuelven. El enunciado ya va a estar en el LEB, lo tengo yo también, no hay problema. Gracias. Bien. Así de eh, paso pierden menos tiempo. Sí. ahora me olvidé de preguntar. Cualquier cosa le escribo el mail, pero no me olvidé. No era tan importante, entonces no era tan preocupante la pregunta, estamos, no hay problema. No pasa nada, no pasa nada, me lo Profe, pregunto entonces no con vamos a tener que poner ningún tipo de respuesta en el cuestionario, ¿no? O sea, va a ser todo directamente en la hoja nuestra. Va El a ser trabajo. todo en la hoja, sí, va a ser todo en la hoja. No va a ser nada, no va a haber. De hecho, ni siquiera sé si voy a hacer un cuestionario o directamente una tarea, como para hacerlo más simple. Una tarea, despliegan ustedes la hoja completa, me suben la tarea y listo. Ah, ok, Sería- ok. Gracias. ¿Bien? Iba a eso, ahora me hizo acordar la pregunta. Sí. En el caso que hubieran sido preguntas, de que se acordara esta vez, pues se acuerda que la anterior, cuando no subíamos una imagen, nos la marcaba como incompleta. Como incompleta, por eso Ah, digo que quizás hago directamente, hago una tarea. Sí, lo voy a acomodar porque me quedó bastante incómodo el primero. No solo me quedó incómodo el primero con eso, también me quedó incómodo con el porcentaje que maneja el LEV, que no sé, que es un porcentaje como muy lineal, muy recto, y también da mucha confusión, ¿no? Que a ustedes el LEV les ponga que tienen un 50%, tienen un 5%, cuando en realidad no llegan al 4% con un 50%. Bueno, estamos entonces, nos vemos el domingo, nos manejamos por mail y también por Rep, si quieren mejor, así estamos todos mirando las dudas de los demás, que pueden ser dudas propias, ¿sí? Obvio llegamos antes de las 10 al Meet, ¿no? Yo voy a estar antes de las 10, yo 9:30 ya voy a estar ahí en el Meet. Ah, A bueno. las 10 larga el parcial. Quizás si alguno tiene problema y quiere que larguemos 10:15, largamos 10:15. O sea, la verdad que estoy ahí como abierta a algunas de sus sugerencias. Pero si no, si estamos todos, si es domingo y estamos todos ahí, largamos a las 10. Entonces, ustedes podrían presentarse 10:05, 10:15, ¿sí? Como para ya estar. 10, larga el parcial. No los estoy viendo aquí. ¿Alguna otra duda? Hasta el domingo entonces. Perfecto, listo. Nos vemos el domingo, los espero. Vamos. Chao, profe, gracias. Chao, suerte. Nos vemos. Gracias, profe. Vamos. Chao, Adiós. profe, hasta luego. Adiós. nos vemos el domingo, profe. Nos